La lluvia caía suavemente sobre la ciudad, cubriendo las calles con un brillo gris y melancólico. La gente caminaba rápido, protegiéndose con paraguas, perdida en sus propios pensamientos. Frente a un enorme edificio de oficinas de cristal, una mujer elegante salió con paso firme, vestía un traje impecable, tacones altos y llevaba en el rostro una expresión seria. Era una CEO reconocida, admirada por su inteligencia y temida por su frialdad. Para ella, el tiempo era dinero y las emociones eran una distracción, innecesaria. Mientras esperaba a su conductor, revisaba su teléfono, respondiendo correos sin levantar la mirada. Su mundo era perfecto, organizado sin espacio para lo inesperado. Pero ese día algo diferente estaba a punto de ocurrir. A unos metros de distancia, una pequeña niña la observaba. Tenía el cabello desordenado, ropa vieja y mojada por la lluvia. Sus zapatos estaban gastados, casi rotos, pero lo que más destacaba eran sus ojos grandes, oscuros y llenos de una mezcla de tristeza y valentía. Había estado dudando durante varios minutos, reuniendo el coraje suficiente para acercarse finalmente con pasos pequeños pero decididos. La niña caminó hacia la mujer. «Señora», dijo con voz suave, casi temblorosa la C. O no respondió al principio. No estaba acostumbrada a que desconocidos le hablaran, mucho menos niños de la calle, pero la voz, insistente aunque delicada, logró captar su atención. Lentamente levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Por un momento el mundo pareció detenerse. «¿Qué quieres?», preguntó la mujer con un tono más frío de lo que pretendía. La niña bajó la mirada, apretando sus pequeñas manos para darse valor. Luego respiró hondo y dijo algo que la mujer jamás olvidaría. «No tengo mamá, ¿puedo pasar un día con usted, señora?». El silencio cayó, entre ambas más pesado que la lluvia que seguía cayendo. Alrededor la CEO se quedó completamente inmóvil. Aquella no era una petición común, no era dinero, no era comida. Era algo mucho más profundo: compañía, cariño, algo humano. Durante años había construido muros a su alrededor, evitando cualquier conexión emocional. Su vida estaba llena de éxito, pero vacía de afecto. Miró a la niña con más atención. Notó sus manos frías, su ropa mojada, su fragilidad, pero también su valentía. Nadie le había hablado así antes. Nadie había atravesado su mundo tan directamente. Instintivamente miró su reloj. Tenía reuniones importantes, decisiones que tomar, una agenda llena. Todo en su vida le decía que debía decir no y seguir adelante, pero algo dentro de ella dudó. Un recuerdo lejano apareció en su mente, una versión más joven de sí misma, sintiéndose sola en una casa grande y silenciosa. Rápidamente trató de apartarlo, pero ya era tarde. La grieta en su corazón había comenzado a abrirse. Volvió a mirar a la niña. Ella no decía nada más, solo esperaba, con una pequeña esperanza brillando en sus ojos. La mujer suspiró suavemente, como si estuviera tomando una decisión que no entendía del todo. Luego bajó un poco la mirada, y por primera vez en mucho tiempo su voz perdió su dureza. «Solo por hoy», dijo en un tono bajo pero claro. La reacción de la niña fue inmediata. Sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, tímida pero llena de felicidad. Y en ese instante, sin que ninguna de las dos lo supiera, ese simple «solo por hoy» comenzaba a cambiarlo todo. La niña sonrió como si el mundo entero acabara de cambiar para ella. Aquella simple respuesta «solo por hoy» había sido suficiente para llenar un vacío enorme en su pequeño corazón. Sin pensarlo, se acercó un poco más a la mujer, como si temiera que la decisión pudiera desaparecer en cualquier momento. La CEO, por su parte, no estaba acostumbrada a ese tipo de cercanía. Dudó por un instante, pero no se apartó. Algo en la inocencia de la niña le impedía reaccionar como siempre. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, guardando su teléfono. «Sofía», respondió la niña con una sonrisa tímida. «¿Y usted?». La mujer hizo una breve pausa. No solía presentarse de manera casual. «Clara», dijo de forma sencilla. El chofer llegó en ese momento, pero Clara levantó la mano, indicándole que esperara. Luego miró a Sofía. «¿Has comido algo hoy?». Sofía negó con la cabeza. Sin decir más, Clara tomó una decisión inesperada. «Ven conmigo». Subieron al auto y para Sofía todo parecía un sueño. Miraba por la ventana con asombro, observando la ciudad desde una perspectiva que nunca había tenido. Clara la observaba en silencio, notando cómo cada pequeño detalle sorprendía a la niña: los edificios altos, las tiendas elegantes, incluso el simple sonido de la lluvia golpeando el vidrio. Primero fueron a una cafetería acogedora. El aroma del café y los dulces llenaba el ambiente. Sofía se sentó con cuidado, como si temiera ensuciar algo.
Clara pidió chocolate caliente y pastel para ella. «Puedes comer tranquila», dijo Clara notando su inseguridad. Sofía tomó un pequeño bocado y sus ojos se iluminaron. «Está delicioso», susurró como si fuera algo mágico. Clara no pudo evitar una leve sonrisa. Era una reacción tan pura, tan diferente de las personas con las que solía tratar. Después caminaron bajo la lluvia con un paraguas compartido. Sofía hablaba sin parar, inventaba historias sobre personas que pasaban, imaginaba finales felices, describía sueños simples como tener una casa, con flores o una mamá que la abrazara por las noches. «Si tuviera mamá sería como usted dijo de repente», Clara se detuvo. Esas palabras la golpearon de una forma que no esperaba. Nadie la había descrito así antes. Para el mundo ella era fuerte, fría, inalcanzable, pero nunca como una mamá. Miró a Sofía, que la observaba con total sinceridad. «¿Por qué dices eso?», preguntó suavemente. «Porque me cuida y no me mira como si fuera invisible», respondió la niña. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo, sino profundo. Clara sintió algo moverse dentro de ella, algo cálido, desconocido. Durante años había evitado cualquier vínculo emocional, convencida de que no lo necesitaba. Pero ahora, caminando bajo la lluvia con aquella niña, comenzaba a cuestionarlo todo. Siguieron caminando hasta llegar a un pequeño parque. Aunque el suelo estaba húmedo, Sofía insistió en jugar. Corrió, giró, rió con una libertad que Clara había olvidado que existía. Sentada en una banca, Clara la observaba. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en negocios, ni en reuniones, ni en éxito, solo en ese momento y en lo extrañamente bien que se sentía. Cuando el sol empezó a ocultarse entre las nubes, Clara sintió algo inesperado, una ligera tristeza, porque sabía que ese solo por hoy estaba llegando a su fin. La luz del día comenzaba a desvanecerse lentamente, y las calles se llenaban de un tono dorado y tranquilo. Clara y Sofía caminaban en silencio, pero no era un silencio. Incómodo, era un silencio, lleno de pensamientos, de emociones nuevas, que ninguna de las dos sabía cómo expresar completamente. «¿Tienes frío?», preguntó Clara al notar que Sofía frotaba sus manos. «Un poquito, pero estoy feliz», respondió la niña con una sonrisa sincera. Esa respuesta hizo que Clara sintiera un nudo en el pecho. Decidió llevarla a una pequeña cafetería cercana. Era un lugar cálido con luces suaves y un ambiente tranquilo. Se sentaron juntas en una mesa. Junto a la ventana, desde donde podían ver la lluvia caer suavemente afuera, Clara pidió otra bebida caliente para Sofía y algo de comer. Esta vez la niña ya no dudó tanto, comía, con más confianza, aunque aún mantenía cierta timidez en sus movimientos. Durante unos minutos ninguna habló. Clara observaba a Sofía en silencio, como si intentara entender algo más profundo que las palabras. Finalmente Sofía rompió el silencio. «Señora Clara, ¿puedo decirle algo claro?», respondió ella con una voz más suave de lo habitual. Sofía bajó la mirada jugando con sus dedos. «Yo vivo en un refugio», dijo lentamente. «No es malo, pero nadie se queda. Todos vienen y se van». Clara sintió como su corazón se apretaba. «¿Y tu familia?», preguntó con cuidado. Sofía negó con la cabeza. «No tengo a nadie. Solo quería saber cómo se siente. Tener a alguien que se preocupe por ti, aunque sea por un día». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad tan simple como dolorosa. Clara no supo qué decir al principio. De repente, recuerdos de su propia infancia comenzaron a aparecer. Una casa grande, silenciosa, llena de lujos, pero vacía de afecto. Padres siempre ocupados, abrazos ausentes, palabras frías. Había crecido rodeada de todo excepto de amor. Por primera vez en años, esas memorias ya no estaban enterradas. Sintió que sus ojos se humedecían. «No deberías estar sola», dijo finalmente, casi en un susurro. Sofía levantó la mirada y, sin dudar, extendió su pequeña mano sobre la mesa. Clara la miró por un segundo y luego tomó su mano. El contacto fue simple pero poderoso. Algo dentro de ella se rompió por completo. Todos los muros que había construido durante años, toda la frialdad que la protegía, empezaron a desmoronarse en ese instante. Sofía sonrió. «Gracias por hoy, ha sido el mejor día de mi vida». Esas palabras, en lugar de traerle alegría, hicieron que Clara sintiera una profunda tristeza, porque sabía que para ella había sido solo un día, pero para Sofía había significado todo. Miró por la ventana viendo cómo la noche caía lentamente. El tiempo se estaba acabando, y por primera vez en mucho tiempo, Clara no quería que eso pasara. Volvió a mirar a la niña, que aún sostenía su mano.
con confianza como si no existiera ningún miedo. En ese momento Clara entendió algo importante. No era solo Sofía quien necesitaba a alguien. Ella también lo necesitaba y tal vez ese encuentro no había sido una coincidencia. La noche había caído por completo cuando Clara acompañó a Sofía de regreso al refugio. Las luces del lugar eran tenues y el ambiente se sentía tranquilo, pero también un poco triste. Algunos niños jugaban en silencio, otros simplemente observaban desde lejos. Sofía caminaba junto a Clara, sin soltar su mano como si ese pequeño vínculo fuera lo único que no quería perder. Al llegar a la puerta, Sofía se detuvo. «Aquí es», dijo en voz baja. Clara miró el edificio con atención. No era un lugar terrible, pero tampoco era un hogar. No tenía el calor que Sofía merecía. Sintió una incomodidad profunda en el pecho, una sensación que no podía ignorar. Sofía soltó su mano lentamente. «Gracias por hoy, de verdad», dijo con una sonrisa suave, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Sabía que era solo por un día. Clara no respondió de inmediato. Ver a la niña aceptar esa realidad con tanta madurez le dolió más de lo que esperaba. Era como si Sofía ya estuviera acostumbrada a que las personas entraran en su vida y luego desaparecieran. «Sofía», dijo Clara finalmente. La niña levantó la mirada, con una pequeña esperanza que aún no se apagaba. Clara se arrodilló frente a ella, algo que nunca hacía con nadie. La miró directamente a los ojos. Esta vez, sin barreras, sin distancia. «Esto no se siente bien. Decir adiós así», confesó. Sofía no dijo nada, pero su expresión cambió ligeramente. «Mañana voy a volver», continuó Clara. «Y no solo para visitarte». Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. «¿De verdad, Clara?», asintió lentamente. «Quiero intentar que no estés sola nunca más». Por un momento la niña no reaccionó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, sin previo aviso, corrió y abrazó a Clara con fuerza. Ese abrazo fue diferente a todo lo que Clara había sentido antes. No era formal, no era educado, era real. Y en ese instante Clara sintió algo que nunca había experimentado completamente. Amor sincero. Al día siguiente, Clara regresó al refugio tal como lo había prometido. Pero esta vez no llegó como visitante, sino con una decisión firme. Habló con los responsables, inició los procesos necesarios y se enfrentó a cada requisito sin dudar. No fue fácil. Hubo preguntas, papeleo, evaluaciones, pero Clara no se rindió, porque por primera vez no estaba luchando por éxito o dinero, estaba luchando por alguien. Mientras tanto, Sofía esperaba cada día con ilusión, temiendo en el fondo que todo hubiera sido un sueño. Pero cuando vio a Clara regresar una y otra vez, su esperanza creció. Días después, Clara se acercó a ella con una sonrisa diferente, más cálida, más humana. Se arrodilló nuevamente frente a la niña. «Sofía, ¿te gustaría quedarte conmigo?», preguntó con suavidad. La niña no dudó. Sí respondió con una felicidad que iluminó todo su rostro. Clara sonrió y por primera vez en muchos años, esa sonrisa era completamente genuina. En ese momento ambas entendieron que habían encontrado algo que les faltaba. Sofía ya no estaba sola y Clara ya no estaba vacía. Ese solo por hoy se había convertido en un para siempre.